bienvenidos a nuestro estudio El Dios Soberano que nos da gozo. La base bíblica para esta enseñanza se encuentra en Esdras, el capítulo 6. Te hago algunas preguntas. ¿Cuál es el documento o registro más antiguo que has podido conservar? ¿Tu partida de nacimiento? ¿Tal vez la foto con tus abuelitos? ¿O el libro de memorias de tu colegio? El pueblo de Dios había sido animado por los profetas Ageo y Zacarías para reconstruir. Ahora, el Señor había despertado su espíritu y estaban deseosos de avanzar con la obra de Dios. Veremos hoy cómo nuestro Señor, siendo soberano, permitió que el nuevo rey Darío siguiera apoyando al remanente o pueblo fiel que iba a obedecer y terminar la obra con mucho gozo. Veremos tres principios en relación a la soberanía de Dios y el gozo que Él nos da. En primer lugar diremos que el Señor cumple con sus propósitos. Leamos Esdras capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Resultado de la insistencia de los opositores samaritanos y demás pueblo persa que habitaban en Judá, llegaron cartas al rey Darío, quien gobernó 15 años después de Ciro, pidiendo que se detuviera al pueblo judío, pues eran una nación rebelde. Darío revisa los edictos reales y se da cuenta que el mismo rey Ciro, a quien él admiraba y que también era su suegro, había ordenado la reconstrucción. Nuestro Señor es soberano y sus decisiones y determinaciones están por encima de lo que quieran los reyes de esta tierra. Vamos a leer el Salmo 33, los versículos del 10 al 17. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, y atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. ¿Qué pasaba en tu corazón cuando tus hijos u otras personas que están bajo tu autoridad desafían tu posición? ¿Cómo reacciona frente a alguien que no se somete a las leyes o se burla de la autoridad? Reflexiona acerca de esto, porque es importante entender que Dios es soberano, es nuestra máxima autoridad y Él ha dispuesto las autoridades, tanto en la iglesia como en los países, como en el hogar, los padres. ¿Estás orando por el presidente de la República, como dice 1 de Timoteo 2:11? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En segundo lugar, el Señor termina con la oposición. Leamos Esdras 6, del 6 al 9. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí, dice el rey Darío,
es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para que se hagan los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. El rey Darío determina que se siga adelante con la empresa de levantar el templo y advierte fuertemente que nadie se oponga al pueblo de Dios, y adicionalmente dispone que se les provea todo el dinero para que no cese el trabajo y todos los animales para los sacrificios que iban a realizar. La iglesia del Señor va a seguir caminando y Él no va a permitir que dure mucho tiempo el engaño o la hipocresía dentro de su amada iglesia. Leamos el caso de Ananías y Zafira, quienes pensaron que podían engañar al Espíritu Santo, diciendo que habían ayudado a los hermanos con todo lo que recibieron de la venta de un terreno. Lo que molesta a Dios no es la cantidad que entregaron. Lo que no acepta el Señor es la mentira y las apariencias vanidosas. Peor aún, cuando se trata de servirlo. Leamos Hechos 5, del 1 al 14. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Te hago unas preguntas. ¿Qué produce en tu corazón saber que al final del día se hará la voluntad de Dios, que Él cumplirá sus promesas y todo lo que dice la Biblia acerca de su venida y el final de este mundo y de aquellos que no quieren aceptar el regalo de la salvación? En tercer lugar, el pueblo de Dios se goza con lo que Él le da. Leamos Esdras 6 del 14 al 16. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. El pueblo de Israel ahora se estaba gozando en que el templo había sido terminado. El lugar para ofrecer sacrificios estaba completo y ellos podían estar a cuentas con su Señor y adorarlo con libertad. La palabra de Dios dice que Él mismo los había alegrado, es decir, el mayor motivo de gozo era el saber que estaban acompañados y en paz con Jehová.
Lo mismo dijeron los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Leamos Lucas 2, del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios va a darnos más gozo cuando nosotros decidimos obedecer, estar contento con el Señor, con lo que Él nos da, y confiar en Él. Leamos juntos Esdras 6:22. Dice así: y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Te has hecho estas preguntas? ¿Para qué quiero más? ¿Tiene algún propósito que agrada a Dios hacer los cambios que estoy pensando? ¿He aprovechado lo que tengo actualmente? ¿Estoy agradecido y gozoso por todo lo que tengo ahora? Te dejo estas reflexiones importantes. Y acuérdate, en primer lugar, el Señor cumple sus propósitos. En segundo lugar, Él termina con la oposición. Y en tercer lugar, el pueblo de Dios se goza con lo que Él le da. Dios te bendiga.